Si tuviéramos que definir FOAPROA en pocas palabras, podríamos decir simplemente que se trata de la mayor estafa con fondos públicos en la historia reciente de México. Si pudiéramos agregar otras palabras a la definición, diríamos que FOAPROA es, además, el término con el que se refiere a una gigantesca deuda producto de la malversación de capitales gubernamentales para beneficiar a una élite con cargo a la mayoría. Hemos socializado tanto el término en las últimas décadas que nos parece distante, pero no es distinto. La deuda del FOBAPROA, casi impagable, ha pasado ya de una generación a otra de mexicanos, aunque no hemos dejado de liquidar puntualmente sus anualidades. Esta multimillonaria deuda es consecuencia del rescate que hizo el gobierno de banqueros, empresarios y políticos quebrados, supuestamente por la crisis de 1995-1996, que vino después del error de diciembre de 1994. Los culpables de esa contingencia fueron Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo. A ello se debe que México, sumido en una crisis sin precedente, tuviera que pedir fondos a Estados Unidos y a instituciones financieras para pagar a sus acreedores, pero además para pagarle la deuda a las élites privadas del país. La fórmula que el gobierno de Zedillo utilizó para salvar la economía de aquella crisis fue pedir prestado y luego destinar los recursos a un puñado de bancos, empresas y empresarios. Pero la deuda no se endosó a las élites beneficiadas, sino a la mayoría de los mexicanos. ¿Y por qué recordar FOAPROA? Se cumplen 28 años de que el presidente Zedillo envió a la Cámara de Diputados 4 iniciativas de ley para convertir las deudas de unos pocos en la deuda de todos los mexicanos. Es decir, los recursos se pidieron prestados y hasta después se supo que siempre se planeó que quienes los pagaran fueran los ciudadanos de aquí. Ese 31 de marzo de 1998, Zedillo propuso convertir en deuda pública los 552,000 millones de pesos producto del rescate a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro o FOBAPROA, y 8 meses después, el 12 de diciembre de ese año, las bancadas de PRI, PAN y Partido Verde avalaron sus iniciativas. Sin embargo, la deuda no ha dejado de crecer desde entonces. Actualmente asciende a 1.200.000 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda. Es el doble del monto que fue aprobado por el PRI, el PAN y el Partido Verde a petición de Zedillo. Cada año, desde 1999, se destinan alrededor de 50,000 millones de pesos de los impuestos de los mexicanos solo para pagar intereses, lo que significa que la deuda seguirá creciendo de manera permanente. Cuando Zedillo envió las iniciativas a la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda era José Ángel Gurría, aspirante presidencial varias veces, y fue quien sustituyó a Guillermo Ortiz Martínez, quien coordinó el rescate de las élites. La aprobación del FOAPROA, cuyo organismo fue sustituido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, se produjo pese a que el PAN, que presidía Felipe Calderón, consideró inconstitucional la deuda y a pesar de que se comprometió a castigar a los responsables del quebranto. Entonces, si tuviéramos que definir FOBAPROA en una sola palabra, esa palabra sería saqueo.